Buenas noches, una nueva emisión del Tábano Entrevistas, pero esta vez la entrevista es a mí. A raíz de una invitación que me hicieron unos amigos de Salta, a los que les debo agradecer por todas las atenciones que tuvieron de la forma que fui tratado, después de una conferencia, charlas informales y otros tipos de actividades, me entrevistaron en el canal 7 de Salta, Raúl Balmont. Escuchen con atención, es todo muy jugoso, es todo muy actualizado. Y por favor, yo voy a colocar abajo el videograph una dirección de un blog. Ingresen a ese blog y van a encontrar información de primera línea de nuestra causa nacional. Yo espero que les guste esta entrevista. Gracias. Bien, reiniciamos nuestro programa, señora Natalia. Reiniciamos. Y antes de pasar a Javier Ordóñez, por favor, Claudia nos presenta de nuevo en público. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en Canal 7, por supuesto, y saben que también tienen su participación en las distintas temáticas que, por supuesto, día a día son muy, pero muy interesantes. Pueden comunicarse al 428-5652 y también a través del teléfono 3876-120-065, mensaje de WhatsApp, así que estamos súper comunicados. También el detalle, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en Canal 7 Salta. Hoy estamos en la compañía de el señor Javier Ordóñez, nada más y nada menos que historiador, analista político y una palabra con autoridad, por supuesto, para hacer análisis de distintas temáticas que hoy nos interesan. Bueno, como había presentado en el inicio del programa, nuestra realidad no es producto de los legisladores suecos, ¿no? Somos nosotros mismos como clase política que venimos nosotros mismos. Yo me incluyo porque queda mal que le eche siempre la culpa a los demás. Algo habremos hecho, al menos desde el periodismo, para permitir que este desmanejo de todas estas situaciones nos dé un nivel en donde si nos comparamos con Chile, nos comparamos con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con cualquiera de los países limítrofes, tenemos unas diferencias tremendas respecto de lo que es la cotización del dólar, por dar un dato nomás. Las condiciones de vida, el ingreso en Chile, por ejemplo, en este momento estaba viendo que andan en el orden de los 300 y pico de miles de escudos y eso significa $400 y acá llegamos a $208. Entonces es una cuestión que no es entendible desde la lógica y hay resortes íntimos en el transcurso de los años para atrás, que eso es lo que quiero andar con Javier Ordóñez para que nos cuente qué pasa con nuestro país, con su energía, con nuestro presente y del presente ver qué nos espera como destino al futuro, porque de hecho que esto no es un sin querer y hay muchísima gente que está quedando atrás y poquísimas que están quedando muy arriba con ganancias extraordinarias. Javier, yo he dicho lo mío, podemos estar de acuerdo o no, acá disentimos o coincidimos a gusto. No es cuestión de estar de acuerdo. Yo escuchaba cuando decía que andamos como gallitos ciegos, pero al borde del abismo. Es decir, acá en Argentina hubo siempre dos proyectos. Un proyecto del puerto, que tiene vigencia desde agosto de 1806, que es cuando fue la cuarta invasión inglesa. ¿Cómo la cuarta? Fue la cuarta invasión inglesa, eso. A ver, ¿cuándo ha habido otras En el invasiones? siglo XVIII hubo tres. 1768 la primera. Después hubo dos más y después la 1806 la cuarta invasión inglesa. Inglaterra nos invadió 9 veces. Caso único en el mundo de un país que invada a otro 9 veces en la historia. Por algo será. Somos los elegidos. Somos los elegidos. Seguimos siendo una colonia británica. Porque cuando uno empieza a hurguetear, cualquier cosa que hurguetee y todos los caminos terminan en Londres. Todo. Todas las cosas que buscan. ¿No era que todos los caminos conducen a Roma? No, pero acá hay que pasar hay que hacer para los argentinos termina en Londres. Todo termina en Londres. Todo, absolutamente todo. Usted, cualquier cosa que vaya buscando el hilo, todo termina en Londres. Todos somos una colonia británica. Entonces, desde ese punto de vista hay que analizarlo. 1806 tendría que ser en agosto, creo que es el 5 de agosto, el día de la Reconquista, tendría que ser el día de la independencia argentina. Pues el último día que acá hubo una autoridad española. Porque después de ahí vino el virrey Liniers, que si bien rindió trabajaba por Fernando VII, era un virrey, una persona que estaba acá, él era francés, estaba acá y
Y a partir del 86 lo que manejan el país son los militares, con Saavedra, con Belgrano, con lo que estaban ahí. Después cuando vino Cisneros, la autoridad Cisneros terminaba en la puerta del fuerte. Así que 1806 fue la última vez que hubo un español mandando acá. Y a partir de allí empieza lo que es uno de los proyectos de nación, que es el proyecto del puerto. Contrapesado con el proyecto del interior profundo, representado por esas 14 ciudades que fundaron los españoles, aparte de Buenos Aires. La diferencia está en que esas 14 ciudades se fundaron desde el interior profundo, que era el virreinato del Perú, desde el Alto Perú. Y cambio, la ciudad de Buenos Aires, si bien la segunda fundación viene del interior profundo, porque viene de la Asunción del Paraguay, fue colonizada desde Europa, porque una cosa es fundación y otra cosa es colonización. Yo le voy a sugerir que la gente lea un librito, que es cortito, cuesta conseguirlo, pero se lo puede conseguir. Se busca por internet, lo consigue, que es Porteños ricos y trinitarios pobres. Y eso sirve para empezar a buscar el origen de todo esto. Ese es un libro que relata lo que era la ciudad de Buenos Aires entre 1680 y 1715. Y era la ciudad de Buenos Aires de hoy. Era la ciudad de Buenos Aires de hoy. Por eso cuando uno habla el proyecto del puerto, nació mucho tiempo antes, nació ya por el siglo XVIII. Buenos Aires era la ciudad olvidada del virreinato. No tenía nada Buenos Aires, no tenía nada para darle a España, absolutamente nada para darle a España. Entonces era una ciudad abandonada. Inclusive era la ciudad que mandar un representante a Buenos Aires, un funcionario de Buenos Aires, era de castigo. El gobierno de España, cuando el premio mayor que le podía dar a una persona que mandaba a América Latina, a Sudamérica, era mandarlo a Potosí. Y el segundo lugar era mandarlo a Lima. Buenos Aires era castigo. Mandar a una persona a Buenos Aires era realmente una persona que el rey quería castigar. Entonces era tierra de nadie. Y tierra de nadie fue colonizada por una banda de delincuentes de toda Europa. Por eso en Buenos Aires nunca hubo una raíz realmente americana o española. Fue colonizada por toda Europa. Era el puerto del contrabando. Bajaba el contrabando, el oro, la plata que no iba a Lima, bajaba por las carretas hasta Buenos Aires. Y de Buenos Aires volvían con los productos importados de contrabando, que venían de toda Europa, la mayoría era de Inglaterra, y los esclavos que también iban para allá. Entonces ese librito que habla que se llama Porteños ricos y trinitarios pobres, habla porque Buenos Aires... ¿Quién es el autor de ese libro? No me acuerdo en este momento de todo el libro, entonces se lo paso por internet. Pero pídanlo así, búsquenlo así, Porteños ricos, trinitarios pobres. ¿Por qué? Porque Buenos Aires está dividido en dos, que era la ciudad de la Trinidad, que era la ciudad de Buenos Aires, que vivía como cualquier ciudad de su actividad. Y una actividad como Buenos Aires, en una ciudad olvidada del mundo, vivía una vida muy humilde, muy pobre. Y la otra ciudad era la Santa María de Buenos Aires, que era el puerto. Eran todos ricos. Se enriquecieron con el contrabando. Para el momento de la Revolución de Mayo, la Junta de Mayo, eso no fue revolución de nada, no había persona en Buenos Aires. Buenos Aires tenía cerca de 40.000 habitantes, no había nadie. Con un uniforme, sin uniforme, blanco, negro, mestizo, mulato, sambo, rico, pobre, que no tuviera vinculación con el contrabando, con sotana y sin sotana, uniforme y sin uniforme. Entonces, esa es la base que forma ese proyecto de nación que nace en el puerto de Buenos Aires y que el interior profundo nunca supo contrarrestarlo. Hay que reconocer las culpas también. El libro de Porteños ricos y trinitarios pobres y unitarios pobres de José María Rosa. Bueno, ese proyecto de nación que nace en el puerto, el interior nunca supo contrarrestarlo. Y el primer mensaje que manda el puerto es cuando en la golpe de mayo
manda una junta de observación para comunicar que habían depuesto al virrey en Buenos Aires, pero no manda emisarios para comunicarse, manda un ejército. Un ejército que en la primer conato de rebelión que hubo en Córdoba lo fusiló a todos, con Liniers a la cabeza. Entonces, a partir de ahí Buenos Aires hizo... Y ese proyecto de nación del puerto sigue hasta hoy. No tuvo nunca tuvo ningún tipo de tropiezo, ni con Rosas, ni con Perón, ni con nada. Ese proyecto del puerto. Y ese es el proyecto que hoy está llevando a la Argentina a la peor tragedia posiblemente de su historia. Y hablando de deudas, por ejemplo, este cambio de papelito que nos hicieron con la banca Baring Brothers en 1824, 1825. La banca, el impuesto de la Baring Brothers. El impuesto de la Baring Brothers tiene varios cosas para analizarlas. Cuando empieza y cuando termina. Empieza con una vergüenza y termina con otra vergüenza. Impuesto de 1 millón de libras. Primero, vamos a decir una cosa. En el momento de que Inglaterra presionaba a todas estas repúblicas sudamericanas que no estaban reconocidas las independencias. Entonces Inglaterra las presionaba, que si querían que Inglaterra, que era la potencia hegemónica del mundo, le reconozca la independencia, debían contratar un empréstito. Porque casualmente en pocos años todas las repúblicas de Sudamérica contrataron empréstitos. Ahora, Argentina fue la única que lo hizo con la Baring. Todas lo hicieron con otras financieras. Y todas recibieron más o menos entre el 80 y el 82% del empréstito. En libras o en oro. Argentina lo hizo con la Baring. La Baring era prácticamente la corona. La Baring era directamente la corona. Y la Argentina recibió el 18%. 180.000. De los cuales 8.000 en metálico y el resto en bonos de los que tenían los comerciantes ingleses. Papelitos. Rivadavia recibió, junto con García, que era el ministro que tenía él, 35.000 libras de comisión. Así que no se recibió absolutamente nada, porque esos 8.000 tampoco nadie sabe dónde fueron, lo que llegó acá en efectivo. Porque no se gastó en la guerra contra Brasil, nadie sabe que desapareció. Eso no se pagó, se fue dilatando los pagos. Rosas en algún momento insinuó un par de pagos como para presionar a Inglaterra, en momentos que Inglaterra una maniobra interesante que hizo Rosas. Estaba en Argentina hacía 7 o 8 años que nadie pagaba nada del empréstito. Entonces cuando hubo un momento que hubo un anconato de invasión, Rosas dice que iba a pagar algo de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que produjo? Que en Londres muchos se rebelaran contra los militares o contra el reino que quería guerrear contra Argentina. No guerreen, que no van a pagar. Una medida que hizo Rosas para divaciones, pero creo que no pagó nada. Y siguió así. Y se saldó en 1908. Cuando se salda en 1908, se toma del Estado cuánto era el saldo que se debía. Y se llegó a 4 millones de libras. Pero se pagaron 8. Pero aparte, pagaron 8. Pero ingresó 8.000 libras en una palabra. Acá llegaron 8.000, porque los comerciantes ingleses... 8.000 libras y hemos pagado 8 millones de libras. Claro, pero digo, cuando yo decía que terminaba con otra vergüenza, es que cuando se determina el saldo de la deuda eran 4 millones, pero se pagó 8. Bueno. Sí. Y gobernaba en el país esa famosa gesta que hubo de fines de siglo, la famosa generación del 80, que por mucho todavía la extraña como la gran salvadora de la patria, por Rabanello. Yo siempre digo de que... ¿En qué época se cancela entonces? 1908. 1908 se cancela lo de 1825. Y... Bueno, yo quería hacer eje en eso solamente para entender que nuestra historia está impregnada de gestos de traición, de bajeza. Sí, completamente. Y aparte usted lo ha dicho, Javier, que junto con ello tenemos lo accesorio, que todo ha habido una coherencia absoluta desde un principio hasta el final, hasta el presente. Sí. Eso no se ha modificado generalmente. Algún otro periodo con mayor o pequeño movimiento, capacidad de movimiento, no ahora tanto de independencia, ¿no?
algún otro periodo, el periodo de Perón, por ejemplo, con alguna capacidad de movimiento que tenía él, pero no, independencia no hubo nunca acá. Lo decía Scalabrini. Scalabrini una vez dijo en uno de los libros, creo que fue en Política Británica Río de la Plata, uno de los mejores libros de Scalabrini Ortiz, cuando él hablaba que la diferencia entre Argentina y Estados Unidos era que Argentina se había liberado, Estados Unidos se había liberado de la potencia hegemónica. Que ahora Argentina se libera de una potencia de cuarta en decadencia y después se mete en la potencia hegemónica y de esa no se puede liberar nunca. Reemplazó una por otra. Eso no se pudo eliminar nunca. Y sigue hasta hoy, aunque parezca mentira. La gente apunta a Washington, a Nueva York, no apunten a Londres, muchachos. Está ahí todo. Está todo ahí. Las empresas, cuando Menem privatiza las empresas y ve que las empresas públicas de servicio, y todos los que se hicieron cargo de las empresas de servicio, con nombres fantasiosos, qué sé yo, el 25% de las empresas era de Inglaterra. Sí, esto siempre se trae todo. Uno empieza a ver en Buenos Aires, va a la Argentina, hay líderes que manejan estructuras de base de la Argentina, 70, 80 empresas inglesas. Si no están ellos, tienen atrás el paquete accionario que manejan la empresa. Para ellos son dueños completamente, tienen el 25 o 30% de la empresa que manejan el directorio. Pero son ellos. Y el tema de las energías hidrocarburíferas, petróleo, gas, eso ya nos trasladamos a cuando aparece la primera empresa estatal que era YPF en la época Irigoyen. De Mosconi. El derrocamiento de Irigoyen es un derrocamiento con olor a petróleo. Porque Irigoyen había creado YPF y estaban por nacionalizar el petróleo. Y fíjese lo que pasa con Irigoyen, porque el sistema que se crea con la Constitución del 53 manejaban el Senado, ¿no? Que el Senado era un contubernio, los senadores se elegían con un contubernio del gobernador de la provincia con su legislatura provincial. No se votaba al senador, se elegía en un contubernio, eso pasa en 1994. Se elegía el senador así. Entonces todos los senadores respondían al régimen, al famoso régimen de la generación del 80. Entonces Irigoyen cuando asume, se encuentra con que tenía el Senado en contra, estuvo siempre en contra del Senado. Eso le obstruía el gobierno. Claro, le vetaban todo. Entonces, con paciencia china, como era un tipo muy popular, en cada elección que había fue recuperando senadores. Porque tuvo gobernadores adictos, porque tenía legislaturas provinciales que ya tenían mayoría. Entonces, cuando se hace el golpe de Estado de 1930, el 6 de septiembre, el día siguiente, el 7, se votaba en Mendoza y en San Juan. Si ganaba las elecciones Irigoyen, tenía los 4 senadores que le faltaban para tener mayoría en el Senado. ¿Y qué pasaba si él tenía la mayoría en el Senado? Nacionalizaba YPF. Y nacionalizaba todo el sistema de petróleo en Argentina, y lo voltearon. Qué importante, ¿no? La función que han cumplido sí, siempre las fuerzas internacionales. Particularmente yo no siempre lo toco como un ejemplo de demócrata, al margen del salto que voy a hacer en el tiempo, a don Arturo Humberto Illia, que he visto un gobierno de una persona íntegra desde mi punto de vista, salvo que yo también esté equivocado en eso. No, yo creo que con el derrocamiento de Illia, al margen de esto, que no tiene nada que ver con la gestión de él en sí, pero el derrocamiento de él me parece que es el inicio de la decadencia argentina. ¿Por qué? Porque yo siempre hago un parangón de lo que era la Argentina, digamos cuando... A ver, sacando la Revolución Libertadora, que fue totalmente negativa, no hablamos hablando del tema político, sino en cuanto a la infraestructura. La Revolución Libertadora vino a destruir un montón de cosas que había empezado con Perón, que se han seguido. La industria mecánica del Estado, fue el primero que desfinanció la fábrica de aviones. Sí, la Revolución Libertadora le causó mucho daño. Pero después, cuando vino Frondizi, con errores sin errores, después Frondizi, algunos militares, y hubo una tendencia a seguir cierto desarrollo de la Argentina. Durante el gobierno de los militares, la Revolución Argentina, Longanía, Levitón, no sé, se construyó Aluar, se hizo el Chocón, se hicieron un montón de cosas. Había un continuismo, ese continuismo se corta en 1976. Pero, ¿cómo se llega a 1976? Pues yo digo, ¿por qué el movimiento de Illia? En 1970, 71, 72,
la radiografía de la Argentina era 3% de pobreza, digamos pobreza estructural, que siempre tuvo la Argentina, sobre todo con las provincias del norte, ¿no? Así. Y 5% de desocupación real, no la desocupación que hay ahora, que no es real. Dejamos que ingrese un mensaje, Claudia, sí. La atendemos. Bueno, muy bien, muy interesante lo que está planteando el señor Javier Ordóñez, que reiteramos es historiador, analista político, que realmente nos está iluminando con su conocimiento. Bueno, voy a tratar de sintetizar un mensaje que hemos recibido a través de WhatsApp. Acá nos dice Ignacio que, si bien el mal no recuerda, desde lo que ha leído, en el siglo XIX o siglo XVIII en Argentina había una prohibición sobre la vestimenta en las personas, ¿no? Entre la oligarquía y entre los nuevos ricos o los ricos mezclados con la oligarquía. Si él no encuentra un paralelismo tal vez en lo que pasa en el día de hoy con la política argentina, entre la gente que se quiere diferenciar y no permite que las demás personas crezcan o puedan tener la misma situación, digamos, de acuerdo a su trabajo u ocupación. Sí, siempre ha sido esa división. La oligarquía, cuando hablo de la oligarquía de la provincia de Buenos Aires, la oligarquía pampeana, que nació con la generación del 80. Cuando uno escucha hablar a esa gente, Macri pertenece a esa gente. Macri Blanco Villegas, no nos olvidemos. Macri no es Macri, Macri Blanco Villegas. Bueno, esa gente tiene ese tipo de comportamiento, de diferenciarse de otra persona. Y con la vestimenta, sí. Yo he escuchado alguna vez, hace años, decir a gente muy amargamente, gente de ese grupo social, decir, sí, pero antes era distinto, porque antes uno se diferenciaba bien, porque uno usaba calzado y traje, y ellos usaban ropa de trabajo, alpargatas, y ahora está todo mezclado con la ropa nueva que hay ahora. Siempre existió ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que es el proyecto político del puerto está representado por esa oligarquía de la Pampa Húmeda, creada durante la generación del 80, con Sombrerito, Sarmiento, Avellaneda, Roca, con ese Pellegrini, que Pellegrini fue el primer representante de ese grupo social que ganó la presidencia. Pues, siguiendo lo otro que yo le decía, en la década de 70 teníamos esa radiografía de 5% de desocupación real, no como ahora, que está disfrazado con planes sociales, si usted acá saca los planes sociales y la gente que no busca trabajo, acá la desocupación argentina en este momento debe ser del 35%, más o menos, más del 30% seguro, no el 10 o el 12 como dice. Pero esa radiografía que había en los 70, y en Argentina producía el 90% de lo que consumía, hablando hasta no solamente de alimentos, sino hasta tecnología. Argentina en los 70 explotaba informática, uno de los primeros países del mundo en explotar informática, en los 70. Eso se cae, la primera etapa de primera caída es con el gobierno Martínez de Oz. Javier, una pregunta. Yo me hago un ejercicio imaginario, veo que agarran un grupo de militares, los llevan a algún lugar en donde les producen un estado de amnesia y desapego de los valores nacionales, les meten un cassette en la cabeza y ese programa es el que les sirve a ellos para llevar adelante el proceso porque ellos empezaron el proceso de destrucción del país contrayendo una deuda que había dejado Isabel Martínez Perón, que andaba en el orden de los 5.000, y le entregan con 47.000. El problema es que después viene el gran destructor de todo el sistema y completador de lo que se había planteado y que no se animó los mismos militares, que fue Menem, que destruyó y entregó lo completo del trabajo. No podemos obviar cómo se genera el golpe de Estado. ¿Quién lo genera el golpe de Estado? Aparece la guerrilla. La guerrilla aparece... Si bien hubo conatos guerrilleros acá a fin de la década del 50, la guerrilla formalmente aparece en el 89, con el secuestro de Aramburu. Eso es carta de presentación. No, antes fue el secuestro, no, el 89. Bueno, 69. Aparece con el secuestro de Aramburu en 69, la guerrilla. 1970 aparece la guerrilla. ¿Quién gobernaba? Onganía. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Sí, cierran los ingenios. Los secuestradores, los montoneros,
registrados en el libro de entrada del Ministerio de Defensa, tenían 27 entradas. Al Ministerio de Defensa que manejaban el general Imas. Los montoneros que después aparecieron como los victimarios de Aramburu. Que nunca se aclaró si Aramburu lo mataron los montoneros. También hay otras versiones. Pero ahí arrancó con la guerrilla, una guerrilla que después opera contra un gobierno constitucional, generando las condiciones para un golpe de Estado. Generaron las condiciones, y usted fíjese este detalle. Hay una cantidad de desaparecidos de los grupos de terroristas, hay una cantidad de sobrevivientes, que nadie explicó cómo sobrevivieron. Pero son los que después se tomaron el poder en la época de Alfonsín, en la época de los Kirchner. Y nadie explicó cómo fueron sobrevivientes esa gente. ¿Por qué fueron sobrevivientes? ¿Fueron por topos? Porque están denunciados muchísimos de ellos de traicionar a sus propios compañeros. No lo digo yo. Sí, el operativo. Bonazo asombrado lo dice. El operativo Retorno. El operativo Retorno, la segunda contraofensiva. Ese ahí, Viviana Gorbato hace un libro excelente respecto entramos por cualquier lugar de la Argentina y 2 días que nos da lección de periodismo permanentemente, Horacio Berbisky. No, pero Horacio Berbisky tenía 82 en el Estado Mayor de Inteligencia y matan 81 menos él. ¿Y dónde estaba escondido Berbisky? En San Antonio de Areco, en la campaña de Giraldes. Sí, de un brigadier. Brigadier Giraldes. Era un campo de la Fuerza Aérea. ¿Me cuenta? Entonces, ¿quién generó todo esto? ¿Por qué sobrevivieron toda esa gente? Macera tenía encuentros con Firmenich en París. Sí. Denunciado, ahora... Por Elena Holmer, que es cuando la desaparecen a Elena. Están en juicio de las juntas, pero son las cosas del juicio de las juntas que no se ventilan. Porque la reunión de Firmenich con Macera en París lo denuncia el novio de Elena Holmer. Porque el hermano de Elena Holmer, cuando se hace en el juicio de la Junta, le toca el asesinato de ella, el hermano habla de las reuniones de Firmenich con Macera en París. Cuando declara el novio de ella, habla de 3 reuniones y de $1 millón que le dio Macera a Firmenich. Eso está en el juicio de la Junta. El juicio hasta dónde llega la tapadera en Argentina, que eso que es público, hemos tomado lo que nos conviene y difundimos lo que nos conviene. Lo que no nos conviene no lo difundimos. Son cosas que están abiertas, detalladas en ese juicio. Sin duda, ¿no? Y aparte aparecen como esclarecedores esta gente que ha sido los encargados de hacer la oscuridad, ¿no? Scalabrini, y fíjese que ahora voy a para el caso que usted dice de Menem. Scalabrini en ese famoso libro tiene una frase que es genial, que dice que él hablaba del modus operandi de los ingleses, que sacaban una persona que la veían capaz en la administración pública, la llevaban a sus empresas ferroviarias o frigoríficos, la adoctrinaban, la lavaban la cabeza y después la regaban de vuelta a la administración pública en un cargo importante. Federico Pinedo de la década infame es uno de ellos. Pero acá tenemos otro contemporáneo que es Cavallo. Cavallo está en 3 momentos cruciales de la Argentina. En la estatización de la deuda externa durante la época de los militares, en el gobierno de Menem y con la caída de la Rúa. ¿Casualidad? Ese sistema de que usted hacía mención recién del lavado de cerebro era muy utilizado también en lo que fue la Guerra Fría Europea, ¿no? ¿Sí? Acá lo que interesa, que lo que vamos nosotros siempre tomando los ejemplos que nos perjudican. No, pero lo que es interesantísimo, Natalia, y a nuestra audiencia, es poder establecer esto que creemos que es casualidad, o se lo plantea como un hecho inconexo, y lo que Javier Ordóñez está haciendo es establecer el nexo. ¿Cómo a Firmenich le va a dar Macera en París $1 millón? ¿Cómo va a ser Cavallo ministro de Menem, ministro de la Rúa? El presidente del Banco Central con Viñón, el último proceso militar, cuando estatiza la deuda. Claro, en 3 oportunidades una fusión, aparte dentro de lo que es la economía, estratégica. Estratégica. ¿No? Y es el que firma al mismo tiempo el Tratado de Londres y de París, bueno, él, como canciller. Claro, él primero fue canciller de Menem. Firma el Tratado de París, en Madrid, y después como ministro de Economía lo pone en función ese tratado. Porque ese tratado no solamente hablaba de las restricciones militares, sino que hablaba de los planes, de los beneficios especiales que tenían las empresas inglesas en Argentina.
Entonces, él, después como ministro de Economía, pone en funcionamiento ese tratado. Todo vino y el actual presidente tiene un consanguíneo directo del ex ministro Cavallo dentro de lo que es el gabinete económico. Bien, tenemos algo para que nos diga Así es, Claudia. la gente muy interesada a través de los mensajes al 3876-120-065 con estas cuestiones históricas que obviamente repercuten en Historia nuestra que nos pegue en la frente, en nuestra en la historia frente. actual, por supuesto. En este caso nos escribe Luis y dice, me interesa mucho saber qué pasó del 70 en adelante. Por favor, que hablen del señor Ordóñez. Bueno, lo escribe sin ñ, pero me imagino que es señor Ordóñez, y me gusta escuchar gente que sabe, lo dicen por nuestro historiador y analista político Javier Ordóñez. En Salta tenemos montoneros en el gobierno. Firmenich y Vaca Narvaja contaron en la tele sus fechorías cuando lo de Largarins. Lo leo textualmente como lo han escrito. Y por otro lado, Ignacio pregunta o le pide una opinión a Javier Ordóñez sobre la repercusión que tuvo la inmigración en Argentina a través de la invitación que se hizo del gobierno a que gente de Europa venga a nuestro país. Estoy resumiendo el mensaje, no lo estoy leyendo textualmente. Con sus ideas anarquistas, socialistas y comunistas, y como una especie de rebelión como para lograr derechos. Así que también le pido una observación, una opinión al respecto. Y sí, si uno va con el diario del lunes, tenemos que pensar que esa inmigración de la segunda mitad del siglo XIX fue digitada así. Había un lavaje de sangre, ¿sí? Se hizo un lavaje de sangre en Argentina. Esto no es casual, lo que estamos viviendo hoy no es casual. Pero lo que decía recién ella del tema de uno ver cómo se va relacionando todo, hay una preguntita que yo siempre le hago a la gente. Tomen los presidentes, desde el 83 para acá, ¿no? Alfonsín, Menem, Duhalde, De la Rúa, los Kirchner y Macri. Y háganse este trabajito mental. Piensen si alguno de ellos podría haber hecho el trabajo del otro. Si Menem podría haber hecho lo que hizo Alfonsín, si La Rúa podría haber hecho lo que hizo Néstor, si Cristina podría haber hecho lo que hizo Menem. Observen y piensen si alguien podría haber hecho eso. No, aparte cada uno creo que lo hizo con mucha prolijidad y eficiencia. Pero es porque cada uno calzaba como cóncavo y convexo en el momento, como calza Macri en este momento actual. Así es. Entonces eso da la idea que están puestos por alguien. Yo mezclo un poco los tantos, Javier Ordóñez, que es una cosa que sostengo Sí, permanentemente. La Cámpora hablando estropicios de Scioli en la campaña previa a las elecciones del 2015. ¿Quién le hacía la campaña a Macri desde adentro del gobierno, si no era la Cámpora? Sí. Desde el mismo gobierno, y la Cámpora respondía directamente a la cabeza del gobierno, que era Cristina. Y la Cámpora aparece como salvadora en algunos momentos, y en este momento está poniendo sus dirigentes ahí. ¿Y qué es lo que hizo con la matriz energético el kirchnerismo? Que es lo que hemos hablado acá con el ingeniero Roberto Quintero, último administrador de Campo Durán, en donde nos hizo un diagnóstico desde el pasado al presente de aquel entonces 2012 y al presente actual 2019. No tenemos energía porque se destruyó todo, porque se permitió que las empresas saquen sin explorar, que tiene que ser... Sí. La exploración es cuando, sí, en el 2015 era muy inferior al anterior. Pero usted fíjese un detalle de la Cámpora que no se habla. Yo cuando, hablando con el tema de Alberto Fernández ahora, que se puede llegar a venir, yo en el último programa, porque para que la gente no piense que yo puedo tener una posición tomada de algún lado, en el último programa de televisión yo lo terminé así. Chau Macri, ahora Alberto, chau Alberto. Listo, para mí no hay cambio, es un cambio de figuritas esto, nada más. ¿Quién abrió las puertas a Macri? Cristina. ¿Quién se las abre a Cristina? Macri. Listo, vamos a partir de esto. Pero vamos al tema de la Cámpora. Yo pregunto... Por favor, repitamos eso porque usted lo ha dicho medio rapidito y en este caso yo reproduzco. ¿Quién abrió las puertas a Macri? Fue Cristina. ¿Quién abrió las puertas a Cristina? Fue Macri. Pero en la ciudad de Buenos Aires, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, durante los 8 años de gobierno de Macri, todas las ordenanzas de las leyes de la ciudad de Buenos Aires aprobaron en un pacto entre el gobierno, entre el PRO
y el Frente para la Victoria, el famoso Pacto PROCA. Todo fue votado por ellos. En la legislatura le votaron todo el Frente para la Victoria a Macri, durante 7 años, 8 años. Pero vamos al tema de la cámpora. Detalle para que la gente vaya pensando que se puede llegar a venir acá. La justicia es la primera que tiene olfato, ¿no? Cuando la justicia empieza a tener olfato es porque ve el cambio de viento. Entonces ahora pusieron el peso de todas las causas, nosotros venimos la causa hasta ver las elecciones. Pero todas las elecciones se dio. Empezó por sacarlo a Milani. Bueno, sí, empezamos a sacarlo a Milani. Ahora le van a investigar a Larreta por el paseo del Bajo, porque no fue licitado eso. A Macri hoy le petardearon el amparo que había hecho por el tema del correo. Entonces ya empieza a moverse la justicia. ¿Y por qué digo esto? Ya han tenido los panchos metidos adentro. ¿Quiénes son los panchos? Milagro Sala, Luis Delía y Esteche. 3 pecaditos gordos de la izquierda, con muchas vinculaciones a grupos terroristas internacionales. Sí. ¿Los van a dejar en libertad? ¿Y sabe por qué le hago esto con la cámpora? ¿Quién manejó al RENAR durante la época de Cristina? La cámpora. Las armas. Lo manejó la cámpora. Ojo con este detalle. Por eso te digo que estamos como gallitos ciegos en el borde del precipicio. La Argentina está al borde de temer, ¿no? No, pero aparte es lo que también siempre manifiesto. Yo salimos de la jaula del oso para meternos en la jaula del león. Sí. Nos salvamos de uno y nos metemos en dos. En ese contexto, yo creo que nuestro pueblo tiene que pensar siempre. Aparte Macri me sacó la frase porque yo la uso hace 10 años, el futuro no es el pasado. Hay que construir un futuro en donde se contemplen los intereses de nuestro país. Los intereses de nuestro país no están contemplados en estas fórmulas antinómicas que si sos K no sos M, si sos M no sos K, porque en realidad hay una complementariedad, como lo acaba de manifestar Javier Ordóñez, que es absolutamente concurrente y complementaria. Pero si vamos a la grieta de ahora, retrocedamos en la historia poquito, y cuando yo le decía que tiene que dar explicaciones los terroristas que sobrevivieron al proceso militar, que fueron los que ocuparon cargos en el gobierno de Alfonsín, que hicieron la reforma de la educación, estamos pagando las consecuencias hoy, la reforma educativa de 1985, y después el copamiento del gobierno de los Kirchner. Que dicho sea de paso, hacen la reforma educativa con un proyecto educativo, un plan educativo, que fue arrojado en España a la basura por inútil, ¿no? Exacto, bueno. Y entonces vamos a esto de que esa cúpula de la izquierda combativa de los 70, usted dice, ¿cuál es lo primero que tiene la izquierda revolucionaria en la cabeza? La lucha clasista. Lo primero que maneja la izquierda es la lucha clasista, la lucha de clases. Entonces, cuando ellos estuvieron metieron la lucha clasista, generaron esa tremenda grieta. Ahora, lo que yo no esperaba es que Macri iba a potenciar la grieta. Eso fue una sorpresa, lo reconozco. No, pero aparte, en la parte, yo, si bien esto no lo hemos abordado, un país de 43 millones de habitantes, trabajan 6 millones y sostenemos 19 millones de personas entre planes y otras hierbas. Esa ecuación es insostenible acá, en la India y en la Luna. Pero es la única forma que esta gente puede seguir gobernando. Pero aparte esos planes se aumentaron en este gobierno. En este gobierno, se aumentaron 200.000. Y los administradores de esos planes son esta gente como Grabois, sí. Y no sé cuántos otros más que son, supuestamente usted los plantea de izquierda, yo en este caso adhiero a lo que Jorge Rulli lo define con mucha precisión. Estos no son izquierda, estos los han inventado como izquierda, pero son unos miserables porque lo único que saben vivir es de un plan o de otro tipo de plan, pero nunca tienen un proyecto en donde pueda incluirse la dignidad de una clase popular que pueda considerarse tal, pero dignificada a través del trabajo. Ese proyecto no entra en nadie. Pero usted fíjese, ¿cuántos son padrones en Argentina? Cerca de 30 millones. 6 millones o 7, 8, 9 son los que trabajan. 20 millones no trabajan, viven del Estado. ¿En quién gana las elecciones? Y claro, pero se baja, para eso está. Se gasta en base pero para eso está. Se hace, mejor se gana. Pero no para se eso está, porque yo lo aprieto a usted. Si no me votan, si viene un gobierno como la gente a poner orden acá, me sacan el plan. Lo que pasa es que en Argentina se ha creado en los últimos
20, 30 años, esa idea de que yo tengo obligaciones y no tengo derechos y no tengo obligaciones. Ese es el problema. Entonces la gente se cree, nace y piensa de que el Estado me tiene que mantener. El Estado me tiene que mantener. Yo tengo un montón de derechos, no tengo ningún tipo de obligación. Eso se traslada en este momento a la actualidad. Entonces, hay que tener planes sociales, porque con esos planes sociales sobrevive este modelo de que aparentemente viene alguien de un palo diferente y termina siendo lo mismo. Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Javier, nos pasó una hora, bueno, pero le aclaro que por mí haría un programa de una semana, porque esto da y queda muchas cosas por conversar, pero tampoco la audiencia puede estar sustraída a esto, un tema que puede considerarlo poco apetecible desde lo denso, pero más allá del apetito o no que les destape a ustedes esta temática, es nodal. Uno no puede hablar del futuro si no conoce nuestro pasado. Hemos empezado con Javier Ordóñez hablando de las 4 invasiones inglesas, cosa que nadie entendía por qué, incluido quien está acá hablando. Perdón, eran 8, 9. Fueron 9, sí. 9 invasiones inglesas. Y en todo ese contexto hemos venido rodando entre desgracia y mala suerte, pero seguimos nosotros en esa situación. Y a la frase mía que jugamos en política, el gallito ciego, él agrega, pero lo estamos haciendo al borde del precipicio. Todo un tema. Lo último que le digo, yo sostengo, por ahí me equivoco, que el proyecto del puerto está a punto de caerse. Esto termina Para en mí sí. Yo quiero saber qué hace el interior, porque queda el otro proyecto, el interior profundo. Bien. Que se mostró en el tema del Día del Aborto el año pasado. Porque el año pasado en Buenos Aires se empezó a mover el tema del aborto y los pañuelos celestes después de la manifestación de Tucumán y Salta. Nos vamos, Claudia tiene algo para decirnos y despedirnos. Sí, la verdad que le ha parecido muy interesante a nuestros televidentes la exposición de Javier Ordóñez, obviamente una persona idónea en esta temática de la historia, ¿no? Del pasado y sobre de esto que, a ver, esta es una opinión o una exposición propia de la que me hago cargo, de que él piensa si los hombres somos, así como se dice, que tropezamos con la misma piedra, los únicos animales que tropezamos con la misma piedra. Luego, si hay tiempo, voy a presentar otros mensajes que pertenecen a otra temática. Bien, ya no hay temática porque se nos acabó el programa. Son y 57. Se nos acabó. Entonces lo veo rapidito, ¿puede ser? A ver. Le digo a Orlando, dice, buenas tardes, quisiera que pasen el informe de Antena sobre cuál está muriendo gente de cáncer, por favor. Y también a la señora Cristina, que no se... está de acuerdo con el señor Ordóñez, que dice que Cristina es la continuidad de Macri, y también presenta una queja a la que ya le vamos a dar una respuesta, porque producción ya se ha encargado, junto a la señorita Yup, Flavia Yup, para que le demos respuesta a ella, ¿sí? Bueno, nos quieren despedir por teléfono, recibimos una llamada de 10 segundos porque ya estamos en el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy importante reconocer la historia, pero también me gustaría, yo soy una persona que cobro asignación universal por hijo, y la verdad que conocer la historia, esta historia tan fuerte que está exponiendo el historiador, me parece que también cabería una reflexión de no siempre nosotros, los que hemos quedado sin trabajo en la década del 90, quedar ahí tan con esta cruda realidad y con esta cruda historia tan remarcado, ¿no? Porque la verdad que la brecha esta viene de años, y tal como dice él, que los inmigrantes y todo lo demás, pero la realidad es esta hoy. Nosotros necesitamos de ese subsidio para poder no sobrevivir, porque yo les voy diciendo a toda la audiencia también y a ustedes, con todo el respeto que me merece por el historiador y por ustedes que nos dan la posibilidad de poder saber un poco más,
de que muchas personas como yo trabajamos todos los días, buscamos y nos negrean en todos lados, y los derechos sí los tenemos que seguir conquistando. Esta es mi opinión, que yo supongo que habrá muchos teleaudientes que también están de acuerdo, porque uno no es una persona que está esperando un subsidio, está esperando la posibilidad de un trabajo y de poder educarnos. Y qué macana de que no hayamos tenido la posibilidad de poder saber la historia realmente cómo es. Bien. Porque de repente podríamos habernos puesto en otro lugar de lucha. Señora, le agradezco su participación y le esperamos en el canal. ¿Sabe dónde queda? Tiene nuestro teléfono. No nos queda un segundo más ya. Chiquito nada más. A ver. La gran mentira del sistema es que no se puede generar trabajo. Un país rico convertido en pobre producto de la incapacidad de una clase política. En Argentina, hoy, está todo para hacer. La argentinidad será el tema que nos identifica para despedirnos.